nombre es María Quispe y este es mi milagro. Cuando oramos, cuando obedecemos, cuando esperamos pacientemente, Dios siempre cumple sus promesas. Hace 3 años que quedé viuda. Tengo 2 hijos, Alexander el mayor y Alan. Llevo ya 5 años en los caminos del Señor, de los cuales casi 2 años llevo aquí en IBF. Cuando Alexander, mi hijo mayor, recibió al Señor, él lo hizo de una forma no tan convincente. Siempre se rehusaba a la palabra. En cambio, Alan fue lo contrario, él fue más receptivo. El hecho mismo de no tener un padre físico, encontró en Dios ese padre que le amaba a pesar de todos sus errores, él le amaba y él no le juzgaba, porque él se sentía juzgado porque de pequeño era gordito. Entonces, Alexander, como no tenía dominio propio, cuando salía con sus amigos o entre la familia mismo, él se iba a tomar. En cambio, cuando yo le recibí al Señor, mis inicios fueron diferentes. Primero, me fue muy fácil dejar las costumbres y tradiciones que teníamos porque éramos católicos. Y aprendí a leer la Biblia día a día, aprender a grabar mis versículos. Aprendí la manera de orar porque como no sabíamos orar, a tener esa comunión íntima con Dios. Y entonces aprendí que Dios nos hizo libres, que nos perdonó y que en nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra esas huestes espirituales de maldad. Y empezó ya mi lucha espiritual que por Alexander y por Alan también. Y cuando yo empecé a memorizar, a leer los salmos que más me atrajo, porque en ellos encontré mucha enseñanza, muchas promesas, que cómo debíamos ser con nuestro prójimo, como madres. Y a la vez hubo también partes donde decía que el impío no estará en presencia de Dios, que el camino de los perversos perecerá. Entonces empezó esa lucha mía en oración, porque yo quería que mis hijos estén en la presencia de Dios. Y cuando yo leía, llegué al Salmo 119 que yo estaba estudiando. En el versículo 2 encontré que la palabra que decía que bienaventurado es todo aquel que guarda sus testimonios y que con todo el corazón le busca. Fue como una luz para mí, una esperanza. Y puse el nombre de mi hijo ahí, Alexander. Y oraba con ese versículo pidiéndole al Señor que sea Él quien busque de corazón al Señor, porque Él todavía no estaba sujeto, porque un pie estaba, como se dice, un pie afuera y un pie adentro. Entonces yo oraba y igual aprendí a dejar todo en manos de Dios, incluso su vida, porque como Dios fue el que nos formó, que nos hizo, y Él nos da los hijos, que nosotros no somos dueños de nada, sino que es Dios lo que nos da y nos pone todo en nuestro camino. Entonces le entregué al Señor a mi hijo Alexander, igual que Alan. Y así empezó esa oración. Cuando él venía tomado, iba a su cuarto y le imponía las manos, oraba. Y igual lo hacía con Alan para que no se deje llevar por el mundo, que sea el Señor quien guíe sus pasos y les quite de ese camino de perversidad, del alcohol, del adulterio,
de la pornografía, oraba yo así. Y hasta cuando ya vino la pandemia, las iglesias se cerraron y entonces yo igual oraba. Yo siempre leía la Biblia. A veces sentía que mis hijos se molestaban porque me veían siempre con la Biblia y en el cuarto orando. Y entonces, transcurrido el tiempo, ya cuando empezó a abrirse ya las iglesias, y en la iglesia que estábamos demoró en abrirse, y yo sentía que nos hacía falta, algo presencial, porque algo me decía de que ellos estaban como ya durmiéndose en lo espiritual. Y entonces fue un día, igual oré, le dije, Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Y como también sé que es oración y acción, entonces decidí accionar. Y ahí fui cuando fui en busca de una iglesia y llegué yo a IBF. Llegamos acá con mis 2 hijos y ya cuando se terminó el culto, Alexander me dijo, mami, esta es la iglesia, yo aquí me quedo. Y si ustedes no se preocupen por mí, porque como estábamos en otra iglesia, me dijo que nosotros podríamos seguir en la otra iglesia y él aquí. Pero igual pedí orientación, oraba, le pedí al Señor que me guíe. Igual sentí que me decía que la familia no debe estar desunida. Entonces, después de tanto tiempo así que estábamos, decidimos quedarnos. Y sin saber que las siglas que leí, que IBF significaba Iglesia Bíblica Familiar, ya después de que ya vi eso, entonces dije sí, que la familia no debe estar desunida. La palabra cuando llegamos nos confrontó bastantísimo, tanto a mí como a mis hijos. Me hizo ver de diferente manera que como la manera que yo estaba actuando. Ahí entendí cosas que yo leía en la palabra, pero no tenía el discernimiento todavía. Empecé a entender de que debo desechar de la ira, el enojo. Aprendí tantas cosas y seguía viniendo, pero Alan todavía no se sentía aquí a gusto. Todavía era como que no se hallaba aquí en la iglesia. Igual, otra vez la oración, otra vez orar, igual llegué al Salmo 9 y así mismo el versículo 2 que dice, me gozaré en ti, contaré todas tus maravillas, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. También puse su nombre, ese sí le puse con fecha, porque en Alexander no puse porque todavía estaba empezando. Y entonces igual oraba para que ellos realmente sigan el camino con un corazón dispuesto a seguirle. Y no como sabía decir al pastor que estamos jugando a la iglesia. Entonces fue así como empezaron a tiempo que hubo la reunión de jóvenes. Ellos asistieron. Vino a nosotros esa carta de invitación para que estemos en el servicio sirviendo. Y entonces ahí empezó y yo dije, bueno, yo sí acepté, me alegré mucho y dije, bueno, yo sí, porque tantas veces que me he estado apartando y, o sea, teniendo ese temor de seguirle, dije, bueno, Señor, ya que ya me mandaste algo, es hora. Entonces seguí. Y decía, y ahora mis hijos, pensé que era solo a mí que me mandaban, pero ahí ya supe que eran a los 3. Y el que menos me pensaba que iba a decidir pronto
fue al revés. Pensé que Alan iba a recibirle más rápido, pero fue Alexander. Entonces empecé a ver ya el cambio. Fue él ya quien decidió. Y luego ya fue Alan también. Creo que al ver que los dos aceptamos, él también dijo, sí, está bien, vamos a servirle al Señor. Y ahí ya empezó los cambios. Él ya empezó ya a ver de otra manera. Sintió ya ese llamado que él tampoco sabía a qué o para qué estaba aquí, cuál era el propósito en estar en la iglesia. Y entonces él ya lo tomó ya con más seriedad. Alan también ya se sintió más a gusto acá. Y después cuando me dice, mami, me llamaron, me dicen que quiere Alexander, que le han llamado para que sea líder de adultos de jóvenes. Fue algo como que, digo, Señor, darle gracias siempre, porque él escuchó las promesas que teníamos, que yo lo dije, y él me dio, y yo le puse en la Biblia, de que él le va a seguir con todo el corazón. Entonces así fue. Él ahora es parte del grupo de líder de los adultos jóvenes. Y se ve ya más centrado. Claro que todavía le falta, está en su crecimiento y tiene algunas cositas todavía que pulir. Y igual Alan también está aquí, también ha formado parte de la iglesia, así ayudándole al pastor. Entonces todo eso, digo, Señor, gracias, porque en verdad, como su palabra dice, espera en Jehová pacientemente, confía en Él porque Él siempre cumple sus promesas. Y solamente me queda decirles de que con nosotros como padres no dejemos de orar por nuestros hijos, aun que yo veo que está ahí en ese sitio, es cuando más debo orar, porque ahí es cuando el enemigo más ataca, y no debemos soltar las oraciones, orar hasta el fin, hasta cuando, como dice su palabra, que cuando hayamos ganado la batalla de la fe, pues ahí tenemos nuestra corona de justicia y el Señor vendrá por nosotros. Llenos